aquí estamos, como cada noche, listos para compartir este último tramo del día. Estamos viviendo días muy especiales, el tema político, el tema económico, el tema social, porque detrás de todo este ruido que han provocado los políticos, hay muchas otras situaciones, otras batallas, algunas que van saliendo a la luz, otras que a propósito se esconden para que la población no tenga conocimiento de lo que se está pergeñando. Y hoy vamos a hablar con Miriam Cecilia Medici, alguien que viene trabajando y mucho desde la comunidad católica en descubrir este enemigo, esta fuerza colosal. Yo no tengo ningún miedo en decir diabólica, que intenta cambiar mucho más de lo que usted piensa o se imagina. Y vamos a charlar. Y Cecilia es experta en muchos temas, adopción, se metió en marchas a favor del aborto para ver qué es lo que pasaba ahí adentro, ha estado en países, en organizaciones, en congresos. Es un lujo tener, lo voy a decir completo por última vez, Miriam Cecilia Medici. No los Medici de Florencia, me decían, los Medici de Nápoles. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias por la invitación. No, un privilegio. ¿Cómo inició en vos, Cecilia, esta lucha, este involucramiento en esta batalla? Siempre amé el tema. Me acuerdo, yo nací en Navidad, en Nochebuena. Mirá. Y desde que tenía 15 años, que recuerde, 14, 15 años, yo le hacía un regalo a Jesús para su cumpleaños y le pedía un regalo a él para el mío. Y le pedía que ese día no hubiera niños que se abortaran. O sea que yo ya fue un regalo de Dios para mi corazón. Siempre tuve eso en mí. Ajá. Y después cuando la Conferencia de Población y Desarrollo, que yo sabía que se iba a tocar el tema del aborto, me acuerdo que me fui al sagrario y le dije, mira Jesús, no puede ser, van todos los capos de los laboratorios, pero acá el capo de tutti sos vos, así que vos no sé cómo, pero tenés que hacer que nosotros estemos ahí, porque acá el que manda sos vos. ¿Dónde fue esa conferencia? En el Cairo. En el Cairo. Y el señor S.M. me mandó 8 veces más de trabajo que el habitual, y pudimos estar ahí. Y la secretaria de Naciones Unidas dijo que esa conferencia iba a pasar a la historia porque el aborto se iba a instalar y aprobar como método anticonceptivo mundial. Y lo paramos los católicos y los musulmanes. Y yo decía, en Argentina ahora lo tenemos que parar los católicos y los evangélicos, ¿no? Los que amamos a Jesús. Sí. Y bueno, y los que aman la vida, ¿no? ¿Cuándo fue ¿cierto? esa conferencia? En el 94. 94, hace 25 años. Sí. O sea que este avance de esa ideología ¿comenzó cuándo? No, eso arranca en Estados Unidos, porque en realidad se empieza a plantear un tema de reducción de la natalidad. Ya Bernard Nathanson, que es uno de los fundadores del aborto en Estados Unidos, dicen, necesitamos reducir la población. ¿Y cuál va a ser nuestra herramienta? Van a ser las mujeres. ¿Y quiénes? Las feministas. Entonces, en realidad, se usa a la mujer. Los varones deciden usar a la mujer para que ellas crean, además, que son libres y ellos conseguir el objetivo que es el aborto. Y en ese momento, Bernard Nathanson, no sé si esto le interesa, él escribe una carta, ya cuando después se convierte, porque él es responsable de más de 70.000 abortos, de los cuales él se autorresponsabiliza. Él dice que lo hicieron con 4 metodologías. Una es falsificando los datos, que es lo que se está haciendo en Argentina. Había 10.000 abortos y ellos dijeron que había 100.000. Había 200 a 250 muertes de mujeres y ellos dijeron que había 10.000. Entonces, miente que algo quedará, ¿no? La segunda cosa, sí apropiaron de los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación, como tambores, repiten. La tercera cosa era había que buscarse un enemigo, y se buscaba en la Iglesia Católica. Porque, claro,
¿quién quiere ser oscurantista chupacirio? Todo el mundo quiere ser progrimoderno. Entonces, rápidamente eso ellos vieron, porque falsificaban las estadísticas, decían tanta gente quiere el aborto, y no era cierto. Pero al meter una cuña y el enemigo, eso hizo que se disparara un poco el porcentaje. Y finalmente, lo que hicieron fue transformar el debate en una cuestión filosófica y moral. Y ese es el mismo formato que se va aplicando en todos los países con más o menos éxito. Cecilia me trajo un gráfico, pero claro, no era para mostrar en televisión. A ver, pongámoslo como para que la gente tenga una idea de una cosa difícil de leer. Ahí está, muy difícil, ¿no? Hay que tener un televisor de 400 pulgadas para leer eso. Pero yo traje otros, traté de resumir las primeras, gracias. Ahí está. Acá dice que el informe Kissinger. Sí. ¿Qué fue ese informe? Es un informe que se hace acerca de la población y de los recursos del mundo. Sí. Y entonces lo que se dice es que también se quieren los recursos naturales de los países subdesarrollados o pobres. Entonces, si la gente crece, consume los recursos y que esos países los quieren para ellos. Ah, eso es lo que dice. Sí, y entonces ahí el culpable es Kissinger. ¿O le han dado el nombre al pobre? No, arranca con él. Arranca con él. Sí. Pongan otra vez esa placa de recién. Otra vez, la placa de recién. Ahora ese era el primer renglón y ahora después viene utilización de los países subdesarrollados. Sí. Después viene este señor que vos mencionás, sí, Bernard Nathanson. Que se convierte. Ajá. Él, cuando ve una ecografía, se convierte y él realmente pasó momentos muy difíciles por lo que había hecho. Incluso hasta había pensado en suicidarse porque vio el horror de lo que él había hecho, ¿no? Y bueno, gracias a Dios se transformó y dedicó el resto de su vida a trabajar por la causa provida. Y hay una película divina que hizo él, que no sé si la conocen, que se llama El grito silencioso. La recomiendo. Es un aborto en vivo y en directo a través de una ecografía. Y cuando se pone el aparato, el bebé se retira y grita. Y el médico que estaba haciendo el aborto, después de terminar de ver la grabación, se convirtió y dejó de hacer abortos. A ver, pongamos la placa esa otra vez, porque hay un poco más, aparte de él. Sí. Los programas son a través de la ideología de género, dice, y sí, los proyectos son la homosexualización y la autopercepción. Sí, en realidad hay un plan y básicamente Naciones Unidas sería como la nueva Iglesia Universal Pagana, a través de las cuales se bajan los lineamientos. Entonces, hay como ciertos criterios. Uno es la reducción de la natalidad. Y otra cuestión, dijimos, el tema de los recursos. Para eso, como en todo plan, como si uno dijera es un plan nacional, tiene que haber programas y proyectos. El programa de lo que nosotros hablamos de ideología de género tiene dos proyectos, que uno es el de la homosexualización, porque se promueve la homosexualidad. La población es entre 1 y un 3% por naturaleza homosexual. No es como ahora que es cool para algunos ser homosexual o lesbiana. No tiene nada de cool, porque incluso yo he vivido con lesbianas y homosexuales y la verdad que no hay gente que es feliz. Y después, el tema de la autopercepción. Naciones Unidas, no sé si ustedes saben que hay 135 tipos de percepciones. Entonces, aparte del hombre y la mujer. Claro. Esas son dos. Esos son dos. Después, yo puedo ser lesbiana, puedo ser transexual, puedo ser transgénero, puedo ser transespecie, puedo ser hermafrodita, puedo ser drag queen, me puedo percibir transraza. Entonces, en estos momentos se están pasando estas cuestiones, como una señora le fue mal en el matrimonio, se separa y se enamora de sí misma. Y entonces se casa con ella misma, pero el problema es que hubo un juez que la casó. Después, sí, y otro que le casó a una persona con una pizza. Lo interesante va a ser si se quiere divorciar de ella misma. Con un árbol.
¿Es verdad esto? Sí, No. sí, claro que es verdad, claro. Entonces... Perdón, a ver, no puedo creer. No, en Texas ya se ha demandado al gobernador porque no le dejó casarse con la computadora. Entonces, lo que se está aprobando básicamente es el psiquiátrico como normalidad. Entonces, si uno quiere una persona y la quiero bien, y me dice, yo soy un delfín, yo le digo, no sos un delfín. Por ejemplo, espero que no genere este problema. El señor que se operó y se hace llamar Florencia de la Bebé, y que hay que decir que es una mujer, y que la nata, por decir que era un varón, tuvo que ir a tribunales, ¿no es cierto? Porque ¿qué hace el Cairo? El Cairo saca la palabra sexo y pone la palabra género. Con lo cual se empieza a meter esto de no hay varón, mujer, sino hay lo que yo creo que soy. Con lo cual cae la verdad, si no es lo que a mí me parece. Entonces entra el relativismo, no entra la búsqueda del bien común y de la verdad como valor supremo, claro. Si no es lo que a mí me parece. Entonces, es lo que a mí me parece, lo que a usted le parece, lo que a usted le parece, lo que a usted le parece, y entonces somos más fácilmente manejables, ¿no es cierto? Porque cada uno también vive más aislado, vive más solo y vive más a expensas de sus deseos y no de lo que es. Entonces, si esto es un vaso, no es que a mí me parece una tortuga. Entonces, en estos momentos hay gente blanca que se percibe negra. Entonces, han renunciado a sus padres y han pedido que les adopten negros y se están haciendo trasplantes de piel. Ahora, están locos. Son personas que tienen problemas de percepción de la realidad. El punto que es que la sociedad está yendo en algunas naciones a decir que esto es lo normal, lo sano y natural. El cameraman que me enfoca a mí es negro. A ver, pero él no tiene problema porque nosotros le decimos negro Lucas y acepta eso como una realidad. Es increíble que haya gente que lo de casarse con una pizza es realmente la computadora, digamos, dura más, pero una pizza, ¿cuánto puede durar? Es un matrimonio muy efímero ese. El teléfono es el mismo de siempre, es un celular donde usted puede hacernos llegar sus mensajes, discrepancias, críticas, observaciones, preguntas. 11-2777-0000. 11-2777-0000. Y si usted está fuera del país, y este problema abarca a todos los países, particularmente de Latinoamérica, donde todo este movimiento ha puesto sus máximos esfuerzos por conquistar, es más 549 11-2777 0000. Nuestra invitada Cecilia Medici nos está abriendo los ojos a una realidad mucho más amplia de la que uno podía percibir. Yo sabía que estábamos en 112, allí la gráfica decía 112, pero ahora estamos en 135. 135. Sí. Mirá, somos creativos, ¿no? Sí. Y entonces, esto que se llama ideología de género, en realidad lo que busca es la castración física o psíquica de la población. Entonces, si yo soy lesbiana, no puedo tener chicos, adoptaré los de otros. Si yo me percibo gato, no voy a poder tener chicos. Ahora, hay cosas como muy locas, porque, ¿qué pasa? Yo no sé si conocen el caso del señor que tenía 52 años, estaba casado, tenía su familia, y el señor empezó a decir que se percibía mujer. Sí. Y entonces, y que además tenía 6 años. Y entonces, que quería, jubilarse. Le decretaron el estado de abandono y lo adoptó una pareja de lesbianas que ya tenía otro chico adoptado. E iba al jardín de infantes el señor, pero era una nena, vestidito así de mujer y qué sé yo. Ahora, imagínense, ese señor en un jardín de 4 años puede abusar a criaturas. Después otro señor que se percibía mujer, ese creo que, no me acuerdo, pero tengo los casos, se los puedo mandar. No quiero decirle, porque no. Otro señor se percibía mujer, ¿y qué hicieron?
lo metieron en la cárcel de mujeres, pero resulta que quedaron embarazadas las mujeres, entonces tanto no se percibía mujer. Entonces, o ese señor que ahora ha pedido que como se percibe más grande, claro, así cobra la jubilación y se retira antes. O sea, da para un delirio. Pero eso estaría bueno, ¿no? Porque hay gente que no aguanta, hombres que no aguantan esperar hasta los 65 años, entonces se presentan y se autoperciben, bueno, en realidad, de 65 años la ley que paramos en octubre de educación sacaba la palabra varón-mujer, ponía género, sí, y sacaba el derecho a los padres a decidir sobre la educación sexual de sus hijos y sacaba los idearios de las escuelas. Entonces, quien decide es el Estado. Entonces, cuando yo vivía en España, me acuerdo que el presidente Provida me dijo, mira, me invitaron a una escuela porque vinieron los del Estado y dijeron unas barbaridades. Entonces las monjas me pidieron que yo fuera a una charla y las chicas me hicieron las preguntas en un papelito porque tenían vergüenza, así que yo no me enteré quién era quien preguntaba. Y el médico me dice, la gente del Estado les había enseñado que el ano era parte del aparato reproductor. Bueno, el ano es para defecar, no es para el aparato reproductor. El tema es que en Argentina, ahora, hace unos meses, están empezando a enseñar que las relaciones anales son parte de la sexualidad. Y no, señor, eso es contra natura y además genera enfermedades de tipo venéreas. Pero quiero decir, se empieza a normalizar cuestiones. Si yo tengo relaciones por el ano, no voy a tener hijos además, pero son cosas que no promueven el amor, ¿no? Porque en realidad van creando una educación que no es una educación para el amor. Yo creo, cuando tenía 15 años nos dieron una charla de educación sexual que para mí fue hermosa, a mí no me la olvido más, me han pasado 40 años. Decía, las personas se aman y una vez que se conocen, esa fiesta es una explosión de los cuerpos que se enlazan. Entonces, ahora la educación es para la genitalidad, no es para el amor y el encuentro con el otro. Absolutamente. Quiero volver al plan, digamos, mayor, el plan macro, un poco ese dibujo que vos nos diste, ¿no? Sí. ¿Este programa a quién va destinado? El programa, no el programa La Puerta Abierta, no. Ese programa, ese dibujo grande, ¿no? Sí. ¿A quién va destinado? La homosexualización y la cuestión de autopercibirse básicamente va a los niños y a los jóvenes. De hecho, ahora en el Congreso hay un programa que están queriendo meter y promover el Día de la Transexualidad desde Jardín de Infantes. Entonces, eso genera varios negocios. Uno es el de, el año pasado en diciembre hubo un congreso acá en Argentina, en el Hilton, donde ya se está promoviendo, pensando en hacer cambio de sexo a los chiquitos de 4 años, desde los 4 a los 10 años. Hacer una cirugía está en el orden de los 140.000 $. Y además después está todo el negocio de la hormonización. Pero además se sabe fehacientemente que tiene una altísima tasa de suicidio, que es más del 40%, que es una disforia de género, por lo tanto promover esto, que es una enfermedad. Y además, después de la adolescencia, más del 97% de los chicos quiere volver a su género, a su sexo. Porque estaba confundido y quieren volver. Y la ley argentina no prevé eso, sí prevé la ida pero no el retorno. Entonces tengo el negocio del cambio de la operación y todo el negocio de la hormonización. Y además las parejas homosexuales generan muchísima plata al no tener hijos, entonces generan el negocio del turismo, de los hoteles, etcétera, etcétera. Esto es la primera parte, este sería un programa con sus proyectos, después tenemos que ver los otros. Sí. Y esto, vuelvo a lo macro otra vez, ¿no? Sí. Lo macro, vos decís, las Naciones Unidas se convirtió en una herramienta. En una herramienta de quiénes. ¿Quiénes son los que están detrás de todo esto? Por ejemplo, Soros acaba de donar el 70-75% de su fortuna para todas estas cosas. Soros en su fundación había puesto como meta para el 2019 aborto mundial para todos.
Soros promueve la droga para todo el mundo, la liberalización de la droga. Y de hecho, en América Latina se están como bajando enlatados y están queriendo meternos a todos lo mismo, que es eutanasia, droga libre, esta cuestión de ideología de género, aborto y anticoncepción. No me mencionás en esa siniestra lista Sí. la pedofilia. ¿No está en este paquete? La pedofilia todavía, a ver, la pedofilia se vienen haciendo marchas hace rato pidiendo que se legalice. Porque lo que se están diciendo es amor, es una forma de amar. Si yo siento atracción hacia un niño y el niño no tiene problema, ¿Por qué no? ¿por qué no? De hecho, en el Cairo hay señores de 30, 40 años que se casan con niñas y algunas mueren por la penetración, la brutalidad. En Argentina, culturalmente en algunos lugares, la misma familia genera el debut sexual. Pero está empezando a haber una cosa de incesto muy importante en Argentina. Es decir, como que se corre la norma, se corre la ley. Y en general la ley la aporta al hombre. Uh-huh. Qué raro que todo este movimiento lo motoricen las feministas. Sí. Porque vos ya van 2 o 3 veces que decís que todo lo manejan los hombres, los planes lo hacen los hombres. Kissinger era un hombre, este señor que vos mencionaste también. Soros, Rockefeller. ¿Y qué es el club? Bill Gates. ¿Bill Gates también? Sí, aporta de su dinero. Lo que pasa es que, a ver, siempre el mal tiene apariencia de bien. Entonces le dicen, bueno, a ver muchachos, vamos a ayudar al bienestar, vamos a colaborar a que las naciones tengan un mejor estándar, a que puedan cuidarse, a que ¿no es cierto? Entonces, sí, claro, yo te acompaño y te apoyo, ¿no es cierto? Sí, no, porque en realidad Bill Gates se propuso él utilizar su fortuna en desarrollar vacunas para todo el mundo, particularmente para África. En ese sentido yo le veía algo positivo. Sí. Capaz que le usan el dinero, tiene tanto. En el club, vos decís, Club Bilderberg. Sí, son 130 familias aproximadamente, las más poderosas en el mundo, que se reúnen una semana y nadie se entera qué es lo que hay ahí. Pero ningún rico va a perder una semana de su vida para no decidir cosas importantes. Y ahí se deciden las líneas fundamentales de las naciones. ¿De las naciones? Sí, por ejemplo, este grupo, yo no lo he traído, pero digamos, el mundo, miren, de ese grupo, no me acuerdo ahora, tendría que repasar la estadística, pero creo no exagerar si digo que eran 8 personas de ese grupo que tienen el equivalente al 50% de las riquezas del mundo. Es decir, la mitad de la población del mundo tiene el mismo dinero que estas 8 personas. Entonces, los medios de comunicación están muy concentrados en ellos, son muy pocas empresas, creo que unas 1.500 en todo el mundo. Tengo esos cuadritos, no me di cuenta de traerlos. Las empresas alimenticias, laboratorios, todo eso, sí. Está todo es muy de ellos todo. Ahora, en un momento dado de tu escrito, llegás a decir el gobierno mundial oculto. Claro, sí. Sí, y de hecho, en realidad, lo que se está queriendo hacer, ahora que no sé si han escuchado hablar de lo que es el quite de la patria potestad progresiva. Entonces, básicamente, lo que se están queriendo es sacar los límites y las fronteras nacionales e ir y normativas. Vieron que se combate mucho la Constitución Nacional acá y todo esto, y no porque la ley, porque Naciones Unidas dice, ir a gobiernos supranacionales, ¿no? Yo creo que lentamente va a ir habiendo ese corrimiento y van a buscar que haya como normas generales. Sí. Digamos, no me quiero meter en un rubro en el que evito dar opiniones porque sé que hay
muchos que pueden discrepar, pero en este punto es casi algo apocalíptico. Ya en la palabra de Dios se anuncia justamente la llegada de un anticristo, que es un gobierno mundial, ¿no es cierto? Desde Chaco nos mandan saludos, Elías, gracias Elías. Federico de Morón pregunta qué podemos hacer desde nuestro lugar como cristianos para contrarrestar todo esto. Bueno, es una buena pregunta, no sé si ya querés contestarla. Sí, Federico. No sé a qué te dedicas, Federico. ¿Me podrá decir? Bueno, tendría que llamar otra vez. Entonces vamos a dejar, mira, Federico, puedes hacer muchas cosas. La primera es, si tenés hijos, enseñarles y formarles en el amor. Si esos hijos tienen hijos, hacer que vayan a tu casa, conocerlos, trabajar, formarlos y que se comprometan. Después, si participas, hay que participar en política o votar muy bien. Si nosotros hoy elegimos, están todas las listas, sabemos quiénes son los diputados y los senadores celestes. Bueno, hay que votar listas celestes, tenemos que llenar el Congreso nuestro. En esto, otra de las opciones que tenemos para hacer es, bueno, hay que hacerlo bien el Congreso. Si pueden hacerlo, es estupendo. Si no tengo tiempo, 20 minutos de mi vida, media hora, mandando mail. Me entero, por ejemplo, ahora hay que lograr que no se designe a Graham como defensor del niño. Bueno, agarro 5 senadores, mando mail, o hago llamadas, o mando una carta. Son actos concretos. Después, oro y ayuno por mi nación. Después, leo y me formo. Doy charlas en mi comunidad. Me pongo con gente que armar como pequeñas comunidades, como los primeros cristianos, para fortalecer y vivir nuestros valores. Bueno, muchísimas ideas bien prácticas. El otro día cuando vino Alejandro Rodríguez, él contó del impacto que le produjo a él ver la reacción de los diputados y senadores cuando llevaron el 1.000.000 de firmas de personas que estaban en contra de la ley de despenalización del aborto. Dice, yo pensaba que no le iban a dar importancia. No, le dieron, y mucha importancia. Yo he estado alguna vez en una oficina gubernamental al lado de un funcionario y alguien llamó para protestar. Estoy hablando de los medios de comunicación en la década del 90, o sea que no tiene nada que ver con esto. Una persona. Y pegaba gritos de un programa que había habido. Y allí en la oficina, que era en la Casa Rosada, se tomó en cuenta. Un llamado, una carta, la presencia, siempre respetuosa. Un cristiano no insulta, un cristiano no agrede, un cristiano no extorsiona, un cristiano no amenaza, un cristiano no hace escraches, un cristiano, como tiene la verdad, debe estar a la altura de la verdad que tiene. Decirla. Mire, usted va a hacer esto. Una de las cosas sorprendentes que me dijeron los que estuvieron accediendo a los diputados que iban a votar y a los senadores, es que descubrieron que no saben nada. La gran mayoría no tiene idea de esto que estamos hablando. Si vieran este programa dirían, no, esta mujer es delira, que está hablando de un gobierno mundial. Pero no hace falta ser muy inteligente para decir, bueno, pero lo que está diciendo, ¿se está viendo? ¿Está apareciendo? ¿Se está evidenciando? Y tenemos que decir que sí. Así que hay mucho por hacer. Por supuesto, como dijo Cecilia, votar y votar inteligentemente. Es tan grave esto que a mí me da pena que muchos cristianos voten por la heladera, como dijo Gratel Ledo el jueves pasado. No, este gobierno no me dio lo que yo necesitaba, perdí el trabajo y voy a ir a castigarlo. No tenemos muchas opciones. Pero cuando llega la opción de diputados, tenés que ser muy inteligente, estudiar quiénes son, y si no,
vota en blanco. No, es una gran responsabilidad porque, digamos, si se votan verdes, hay listas que son completamente verdes y otras que son verdes y celestes y otras que tienen sus primeros candidatos celestes. Entonces, si yo voto verdes, claramente estoy votando la muerte de mi familia en poco tiempo, básicamente. O sea, viene un nuevo modelo cultural, claramente. De hecho, hemos estado parando cosas, pero en estos momentos en el Senado hay 4 o 5 proyectos que estamos parando. Si no hacemos que nuestro Congreso sea celeste, en 7 u 8 meses vamos a tener todo. O sea, el Estado va a decidir cómo educar sexualmente a nuestros chicos. Y no voy a contar ahora por televisión las aberraciones que han pasado en algunas escuelas, pero aberraciones. En algunas la cosa va bien, pero en otras son muy graves. Tengo entendido que las personas que quieren volver a su sexo de origen no pueden, no las dejan. Así es. Penalizan a los psicólogos. Te acompañan en el camino de ida y te la pidan si te arrepentís, si querés volver. Claro, yo me pregunto, ya no al chico de 4 años, puede decir cualquier cosa, Sí. cualquier cosa. Yo tengo una nieta de 4 años que es un genio, una luz. Pero hay cosas que no sabe, que no puede percibir, que no puede decidir. Padres que lleven al varoncito de la casa a que lo castren. Claro, porque en realidad son ellos los que quieren castrarlo, no que el chico se quiere castrar. Hay que estar muy, pero muy enfermo. Porque en el peor de los casos, le tendrías que decir la sociedad, espera, ¿por qué no esperás? Esperá que él decida cuando sea mayor de edad. No lo dejamos manejar a los chicos hasta que no tienen 18 años, no lo dejamos viajar solo hasta los 18 años. Y le vamos a dejar que tomen la decisión de cambiar sexo. Es una cosa increíble. Que además tiene que ver con la identidad, lo idéntico de sí mismo, ¿no? Cada persona es idéntica a sí misma. Es como si un alerce quisiera ser un ombú. Siempre va a saber que es un alerce, ¿no? Sí. La Nata decía de la persona que vos mencionaste, cuando dentro de 200 años le vean el ADN Claro. de los restos mortales, ¿qué van a decir? Este era un hombre. Muy interesante el programa de hoy, una herramienta para aprender. Soy docente de Resistencia Chaco, bendiciones. Las docentes tienen una responsabilidad tremenda. No me decís tu nombre, pero no aflojes, no renuncies, no te atemorices, pelea la buena batalla. Cecilia, ¿cómo están? Bendiciones. ¿Dónde podemos conseguir ese material tan rico en información? Prisi y Luciano de Mendoza. ¿Todo esto vos lo tenés escrito? ¿Está en algún lado? Sí, yo lo puedo mandar. Yo se los puedo mandar por mi mail si quieren. Sí, y tengo muchísimo material, pero muchísimo sobre ideología de género, sobre aborto, videos, materiales escritos, estadísticas. Sí, tengo muchísimo. ¿Vos diste tu email para que lo anoten en la pantalla? Ahora no, pero lo había mandado. Ah, lo había mandado. Es muy difícil. Provida25 sí. @yahoo.com. Ahí está. Provida25 @yahoo.com. Sí. 25 por el día de nacimiento de Jesús. Sí, de tu cumpleaños también. El mío es 24. ¿El tuyo es 24? Sí, 24. Muy interesante el tema. Y nos dice, ¿qué consejos nos da a las docentes cristianas que no estamos de acuerdo de dar este tema a nuestros alumnos? De Tucumán se llama Sonia. Sí, bueno, Sonia, yo creo que hay que ser como muy inteligente. Por ejemplo, me acuerdo una vez yo había ido a un retiro espiritual y todos los chicos me preguntaban en privado cómo hacer para no tener relaciones sexuales. Estaban todos muy preocupados por eso. Entonces yo les expliqué que era tener un noviazgo, ¿no? Como ir del yo y el tú al nosotros, etcétera, etcétera. Le expliqué lo que es la psicología masculina, la psicología femenina, cómo son distintas nuestras sexualidades, cómo hay que construir todos juntos esto, ¿no? Y les dije, bueno, sacarse las bragas y la ropa interior es lo más fácil. Ahora, desnudarse y ser con el otro es lo más difícil. Una vez que yo puedo desnudarme y ser con el otro, el corolario es lo otro. Y por eso me comprometo y me dono al otro, ¿no?
Después ya nadie me preguntó cómo se pueden tener relaciones sexuales, porque realmente era cómo construyo un vínculo con el otro. Entonces, a mí me parece que ese es un modo, hablar de la perspectiva del amor y de la perspectiva de familia. Y después ya hay que ver el caso concreto, ¿no? Sí. El uno a uno. A ver, te hago una pregunta, no sé si Sí. es muy inteligente, pero una maestra tiene 35 chicos en Sí. el aula. ¿Qué porcentaje hay que tenga algún chico con una inclinación a cambiar de sexo? Solo el 3% de la población Tres- biológicamente tiene un tema de homosexualidad. Eso es homosexualidad. Sí. Y lo otro, un No sé problema... la estadística. No, yo creo que en realidad se está haciendo una promoción de la cuestión esta. Sí. Sí. Cuando... sí, Pero desconozco la estadística. Podría Gracias. averiguarlo. De todas maneras, espero que te haya servido, Sonia. Soy Cristian de Mendoza, interesante temas que están tratando. Sí, sería interesante, a ver, provida25 yahoo.com. Déjenlo allí, ahí está. Déjenlo para que todo aquel que quiera material de la... Vas a tener mucho trabajo, ¿eh? Sí, me gusta. Todo el material, artículos, pueda dirigirse directamente a ella, ¿no? Sería bueno saber si la licenciada brinda charlas para concientizar aún más a la población, si cuenta con material por internet también. Cristian de la ciudad de Mendoza. Sí, sí. ¿Tenés una página de internet? No, lo que tengo son enlaces del Google Drive que se los puedo mandar para que googleen y entren ahí. Googlean, pero si googlean tu nombre, Ahora no. Sí, van a encontrar cosas mías, pero más de adopción. más de adopción. Sí. Los creyentes tenemos que predicar el Evangelio con denuedo para acelerar la segunda venida del Señor, porque Él quiere que todo el mundo escuche el mensaje. Así es. María de Mar de Ajó. Felicitaciones por su programa. Les pregunto a ambos si se puede pedir libertad de conciencia como médicos, docentes y enfermeros. Bueno, a ver, eso es lo que hemos estado logrando. Ahora hay un proyecto en el Senado de obstetras, la ley de obstetras, donde no se les permitiría tener libertad de conciencia. Que hoy justo tuve una reunión pidiendo que no avanzara esa, con otra abogada, pidiendo que no le dejaran avanzar. En realidad, el objetivo final es, ahí nosotros vemos que mete el aborto a través de las obstetras. Entonces, bueno, en principio, si ganamos las batallas va a haber libertad de conciencia, pero si no, no. Ahora, no sé si con los Kirchner va a haber libertad de conciencia, y con Macri no sé. No, cualquiera de los dos no nos da certeza. Pero claramente Fernández ha dicho que él va a votar el aborto. En cambio, y el año pasado, quienes votaron el aborto en bloque fue el Frente para la Victoria. Sí. En cambio, Cambiemos fue... Mitad y mitad. No, tuvieron más celeste que ahora. Sí, pero ahora en las listas no. Les estoy viendo, soy Ricardo y mi pregunta es si esta organización es el símbolo del ojo que todo lo ve. Quizá está haciendo una referencia a la novela de Orwell 1984 del Gran Hermano, no sé de dónde viene esto. No. El objetivo de la reducción de población, Bill Gates lo promueve a través del uso de vacunas que contienen altos contenidos de mercurio y aluminio para esterilizar a las personas. Yo esta no lo sabía. Sí, los invito a ver una charla de TED de Bill Gates a donde lo dice claramente. Sí, lo que pasa es que yo no lo... A ver, yo no lo quiero manifestar acá como un programa y un proyecto porque tengo mucho que estudiar. Estoy en un grupo de vacunas donde se plantea esto y otras cosas más. Yo lo que sí puedo decir fehacientemente es que en África se esterilizó a las mujeres a través de las vacunas que venían de Naciones Unidas en una de las naciones, y eso fue demostrado. El Instituto de Población Research me pasó la información y así fue. Y después hay otras denuncias, pero esta sí está sumamente constatada. Los obispos hicieron las denuncias, mandaron las vacunas, hubo una esterilización de la población pobre. Así que, pero quiero avanzar en estudiar más este tema. En el cuadro en el que tengo en mi casa está, pero en el público no, porque quiero, antes de decirlo, seguir avanzando. Pero es una herramienta muy interesante. Porque, ¿no? ¿qué es lo que pasa? Vamos a pensar. Por favor, no, estoy haciendo una hipótesis.
una hipérbole, si se quiere. Te vas a vacunar. Porque las vacunas son buenas. Para la gripe. Sí. Y resulta que te terminan esterilizando. Exacto. Sin que vos lo sepas. De eso estamos hablando. Sí, eso es lo que se hizo en África. Eso está demostrado y verificado. Después otros están investigando si esto se está haciendo en otros lugares del mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El año que viene ya se está hablando de que existe un movimiento antivacunas. Entonces, vacunarse es necesario. Ahora, la República Argentina, una de las personas con las que trabajo, agarró y empezó a cotejar las vacunas que tiene Argentina y el resto de las naciones. Argentina tiene muchísimas más vacunas que el resto de las naciones. Y la mayoría de las naciones no vacunan a las mujeres estando embarazadas, y Argentina sí. Son muy poquitos países los que lo hacen. Bueno, llama la atención, es lo menos que podemos decir. Llama la atención. Gloria pregunta dónde se averigua. No, primero Gloria preguntó dónde consigue la dirección y el correo de los diputados y senadores. Yo se los puedo mandar, lo tengo todo. Sí, pero en internet se consigue fácilmente. Sí. Busca. Sí. En el Congreso de la Nación está, Sí, pero Congreso si me de la lo pide, Nación, está todo, por cámaras, sí. Pero tenemos todo armado, el Excel, tenemos los Twitter, el Facebook, tenemos los mails, las llamadas, los internos del Congreso. ¿Dónde se averigua quiénes son verdes y quiénes celestes? Bueno, esto es más difícil. No, yo lo tengo. ¿Usted lo tiene? Sí. Buenísimo eso. Le saluda Daniel desde Salta. Le comento que la ONU, o sea, las Naciones Unidas, es propietaria de los mares. Nuestro país no tiene soberanía sobre el patrimonio de la humanidad que hay en Argentina. Yo leo lo que dice, los derechos humanos que las Naciones Unidas garantiza solo son para quienes adhieren a su protocolo y los ejemplos siguen. A ver, el tema también es muy importante que empecemos también a militar a nivel internacional. Por ejemplo, ahora estuvo reunida la OEA. Hemos logrado meter un Provida. Bueno, hay que empezar a militar a nivel internacional, empezar a ganar los espacios. Hay muchos verdes, bueno, tenemos que darlo vuelta, pero para eso hay que comprometerse. Viajar, ir a las conferencias, a participar con las propias organizaciones no gubernamentales, a acreditarse como órgano consultor, porque si no van las verdes. Sí. Alguien menciona aquí al pastor Hugo Márquez, sí. Y el pastor Hugo Márquez se organizó con otros para ir a la reunión de la Organización de Estados Americanos. Sí. Nunca había habido otra opinión que la opinión del movimiento que estamos tratando de describir. Y finalmente fueron primero en Washington y este año no sé, creo que fue en Colombia. En Colombia, y empezaron a participar. Sí. Y otra vez se encontraron con una gran ignorancia de parte de los que levantan la mano. Los diputados que tenemos nosotros son personas que llegaron allí de alguna manera, varios con la billetera, sabiendo que van a hacer mucha plata como diputados, y otros prometiendo fidelidad y lealtad por encima de sus principios, de su pensamiento. Por eso de golpe decían, no, yo soy católica pero voto igual. Pero, ¿qué clase de principio tenés? Así que tenemos que aprender mucho. Una cosa que tenemos que aprender es hablar de nuevo para evitar acciones legales. Claro, estoy harta de llamar bueno a lo malo y viceversa. Recuerden al director de Neuquén que fue sumariado por enfrentar a la ESI, a la ideología de género. El pastor Márquez, que acabo de mencionar, lo mencionó en su programa, Vilma de Santa Fe. Los docentes recibimos presiones. Sí, sí. Sí. ¿Y qué hace una docente que recibe presión? Bueno, el otro día estuvimos en una reunión, a veces las presiones son como más subjetivas, que dice el Estado va a hacer tal cosa. Y otras veces, bueno, uno a veces puerta para adentro puede dar también un poco el contenido, un poco acomodarlo, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay que hablar con los directores y hay que ir. Claro. El tema también es que muchos dependen del subsidio
de la subvención, y entonces es subvención a cambio de los chicos. Bueno, habrá que empezar a ver cómo nos autofinanciamos en las escuelas para que esto no nos suceda y seamos independientes. Pero en las confesionales comprometidas, porque el pastor Márquez me dijo que algunas que eran, en este caso católicas, hoy son privadas, son emprendimientos personales. La Iglesia Católica lo delegó a una empresa, a un grupo de gente, y estos no tienen ningún principio en este punto. Entre las iglesias evangélicas, la gran mayoría está en contra de esta enseñanza de género, no de la enseñanza sexual. Por ejemplo, en esta escuela de la que yo soy el principal responsable, estamos enseñando la sexualidad desde hace 15 años, claro, con material excelente que hemos ido, que los docentes y los capellanes han encontrado hace mucho. Pero hay escuelas que figuran, que dicen ser protestantes y evangélicas, que hoy mandaron una carta diciendo que apoyaban esto. Yo quiero decir, por si alguien recibe esta información, la gran mayoría de las escuelas evangélicas está en contra de la manera como quieren enseñar sexualidad ideologizada en las escuelas, este grupo de gente, no en la enseñanza sana y necesaria de la sexualidad en las escuelas. Recibí un folleto del ministerio hablando de relaciones anales, pero ¿qué tiene? O sea, los impuestos no son para eso. Yo vi que ese folleto lo busqué, quiero ser sincera, y salía como que era del Ministerio de Salud, y yo no lo encontré en el Ministerio de Salud. Pero de todas maneras es algo que el otro día, escuchando un programa de radio, el más escuchado de todos en la mañana, una persona contaba de las relaciones anales, y que los hombres que no la tienen es porque son cobardes, no es porque no les gusta, porque, en fin, naturalizando el mal. El mal. Bueno, otra vez pongan el email de la invitada, porque están constantemente preguntándome esto. Este es caso de Loida Flores, que le encanta material para estudiar, es de Resistencia Chaco, soy docente cristiana, y ahí está, Provida 25. Hay mucho material nuestro, entonces si uno tiene las herramientas es más fácil contrarrestar al otro. Sí. Marcelo de Olavarría dice: un programón, feliz de escucharlo. Adriana de Merlo: tristemente por ahora los que maquinan el mal lo hacen con denuedo y sin pausa, y los cristianos en cambio en su mayoría dormimos. Bueno, despertemos. Tenemos que cambiar. Claro. Sí. No nos quedemos en la tristeza. O sea, la tristeza es una parte. Después ya está bien. No lo hice, ya pasó. Eso no se puede modificar. Yo sí ahora puedo modificar mi presente y para adelante. Me hizo acordar un viejo, y muy viejo, decía: despertad, despertad, oh cristiano, vuestro sueño funesto dejad. Oh, nunca más actual ese himno. Pregunto, Dios creó la tierra y puso al hombre en ella, y no le dio los recursos suficientes en previsión y a cubierto de futuras explosiones demográficas. Se hace esta pregunta. No, es que en realidad la tierra está despoblada. Sí, el real problema es la pésima distribución de los recursos entre la población mundial. La invitada de hoy lo dijo: un puñado de personas que son dueñas de una gran parte de esos recursos, y viendo como una amenaza la sobrepoblación humana según su percepción interesada. Por eso promueven todas estas cosas. Armando de Formosa, un tremendo mensaje, gracias Armando. Muy edificante el programa. Soy Sonia de Neuquén. Desde Salta, hace unos años atrás en Perú se implementó un programa de esterilización a mujeres indígenas sin el consentimiento de las mismas. Sí, y si puede escribirlo, porque creo que fue a través de la leche que se les regalaba a las mujeres. Mamita, más que nunca como cristianos tenemos que prepararnos urgentemente. Son Laura y Benjamín Zbun de Río Grande, Tierra del Fuego. Gracias a todos. Yo trato de respetar, aunque estoy seguro que todo el mundo quiere seguir escuchando mucho más a Cecilia. Cecilia, nos quedan apenas 10 minutos.
Bueno, entonces puedo hablar rápido, sé que no vamos a hablar del aborto, pero sí de la antinatalidad, que es a través del aborto y la anticoncepción. Sabemos que acá en Capital Federal, del 2010 al 2015, con este plan de anticoncepción, se pasaron de 4 enfermedades venéreas a 34. A 34. 34. Y algunas que ya estaban superadas. Se adelantó la etapa del debut sexual y el embarazo adolescente. Entonces, no sé si ustedes vieron unos cartelitos en la ciudad que decía, si tenés más de 13 años, no hace falta que vengas con tu padre. Carol Everest, en un video que se llama Dinero Ensangrentado, ella fue directora de 4 centros abortistas. Y ella dice que la idea es sacar a los chicos de las familias para entonces lograr, cuanto más temprano debutan sexualmente, sacar por niña de 2 a 3 abortos. Esa es la meta. Y un aborto, nosotros en el mundo hay 50 millones de abortos, es decir, más que la población argentina. Un aborto cuesta entre 250 a 600 dólares, pero además se revenden los bebés y se revenden por partes, y esos son 1.500 dólares. Entonces, junto con las armas y la droga, el negocio del aborto es de los más rentables. Estuve hace 15 días con alguien que trabajó en la Planet Parenthood y nos contaba, solo es negocio, o sea, es dinero el tema. Y eso va dirigido a los niños por nacer y va dirigido a los jóvenes, y el negocio de la anticoncepción mueve en el mundo 400.000 millones. El otro programa, que es el de la muerte digna, en realidad busca eliminar la eutanasia y la eugenesia. Entonces, ya en algunos países se está diciendo, bueno, los que son débiles no tienen que nacer, los chicos Down. Hay países que ya no hay niños Down. En algunos países de Europa. Sí. En México, una funcionaria, yo tengo el video ahí diciendo, mira, no hay ningún problema si usted quiere tener un chico discapacitado, pero si lo pueden mantener, porque el Estado no tiene por qué bancarle a usted un chico discapacitado. Entonces, claro, los más vulnerables, bueno, es una eliminación selectiva de los seres humanos. Después la droga ya lo dijimos, y después nos va quedando el tema de la migración. ¿Migración? Sí. ¿Y qué ganan con eso? Destruir las identidades regionales y los valores de la mente. Uy, vivimos, qué época nos tocó vivir, pero como decíamos los otros días, ¿qué mundo le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos? Ahora, hay momentos en la historia, y este es un momento bisagra. Sí. Este es el momento en donde uno no puede ser indiferente. Y uno tiene que reaccionar y tiene que accionar. Alguien dijo, y yo respeto mucho eso, de que tenemos que predicar el Evangelio. No tengo ninguna duda. Una de las maneras como esto se va a vencer es cuando la gente se convierta. Por eso, no tenemos que mirar a los que están en contra nuestro, por ejemplo, las chicas con pañuelo verde, como nuestras enemigas. No son nuestras enemigas, son nuestro campo de misión. En vez de odiarlas, en vez de hablar mal de ellas, tenemos que empezar a orar por ellas y ver qué las llevó a ser tan beligerantes en eso. Le han lavado el cerebro. Los medios de comunicación están lavándole el cerebro a todo el mundo, haciendo lo que ya dijo el profeta, confundiendo el bien con el mal. Le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Bueno, hay dos cosas, podemos mirarlo esto por televisión o salir a la cancha y jugar. Espero que este programa motive a más de uno a salir. Cecilia, para terminar la charla, porque nos quedan apenas 2 o 3 minutos, ¿qué organización aquí en la Argentina está defendiendo estos principios, estos valores? ¿O sos vos un llanero solitario? No. Somos muchísimos. Bueno, muchísimos. Les cuento que el año pasado, y vuelvo después, pero les cuento que el año pasado hubo 800 marchas en todo el país y 40 a nivel internacional, y salimos 10.600.000 argentinos. O sea, somos muchos. Lo que pasa es que parece que fuéramos pocos, pero somos muchísimos.
Y nosotros estamos trabajando en la Mesa de Unidad Provida. La Mesa de Unidad Provida somos más de 150 instituciones. Ahí está, por ejemplo, Asiera, está Jucum, está la Renovación Carismática Católica Argentina, y hay distintas organizaciones. Y la verdad que hay mucha gente trabajando en esto. Sí. Honor y gloria a Marta Rodríguez, sí, de Jucum, con la cual trabajamos mucho. La creadora del pañuelo celeste, sí, pero que tiene una actitud beligerante, constante, perseverante. Me saco el sombrero ante Martita, como le dice Alejandro, su esposo. Desde Río Grande, Tierra del Fuego, por favor lean Un Mundo Feliz, escrito por Aldous Huxley en 1930. Aborda la eutanasia, la concepción in vitro, la obsolescencia programada, no hay ancianos, Vilma de Santa Fe. Parecido a la realidad, madre y padre son malas palabras, los niños deben asistir a juegos sexuales. Es cierto, esto es lo que están haciendo en la escuela, ¿no? Sí, en algunas que se está haciendo mal. Pero en un país recibí una de las fotos donde, digamos, invitaron a los chicos chiquitos a una obra de teatro desnudos donde había un coito. Y todos los chicos ahí, una cosa, un horror. Es una perversión de niños. Es una perversión de niños. Así lo dice la Asociación Interamericana Esto no sé. De Pediatría. Leo lo que me llega. En las provincias le ponen un chip a las mujeres anticonceptivos, ¿es así? Dicen, y desde niñas, se usan más en las comunidades. Loma de Zamora, lo hacen en el Chaco y Santa Fe. No doy fe de esto porque no me consta, pero respeto lo que me dice esta televidente, no me dice el nombre. ¿Es tanto así ya como un chip? Un chip electrónico estamos hablando. Me lo comentaron en Córdoba, no lo estudié. Me comentaron que lo estaban haciendo. Cecilia, muchas gracias. Nada. Adelante con la lucha. Gracias. Y ahí pongamos otra vez la dirección de correo electrónico de Cecilia, provida25@yahoo.com. provida25@yahoo.com. Aquel que ha quedado perturbado por este programa, la intención es despertarnos, ver qué podemos hacer. Todos podemos hacer algo. Hay abuelas y abuelos, no podrían ir a una marcha, pero casi todos ellos ya tienen un celular en la mano y han aprendido con los anteojos, como yo soy abuelo, a escribir. No le pedimos mucho a los abuelos, que escriban 5 cartas por día, no estaría mal. Busque ahí en internet. No lo encuentra, llame a su nieto. Diga, buscame la dirección de los congresistas, los de su provincia. Usted le puede decir, mire, usted es senador de esta provincia y yo lo voté a usted. No quiero que haga esto. Yo estoy a favor de la vida. Me llamo esto y lo respeto y oro por usted. Pero no queremos esto. Hágalo. El próximo viernes vamos a tener un programa especial que vamos a hacer por Skype, una entrevista a distancia con mi amigo Luis Palau. Espero que la mire, la vea. Nos encontramos mañana. Que Dios le bendiga.